Buenas noches. Daremos comienzo a este webinar. En principio, saludando a todos los presentes, a los expositores, a los participantes, a los organizadores también. Y agradecemos especialmente por la organización a este evento, al respaldo de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, a la Red Boliviana de Valor y Gestión de Espacios Funerarios y de Culto, al Colegio de Arquitectos de La Paz, a la Sociedad de Estudios del Patrimonio Cultural, al Comité Cívico Femenino de Cochabamba, y vamos a invitar entonces a la licenciada Paula Parada, secretaria de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, para que nos pueda dar unas palabras para inaugurar este encuentro. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Saludamos a todos los presentes a nombre de la directiva de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales y deseamos expresar nuestro reconocimiento a los expositores del día de hoy por el arduo trabajo que desarrollan en la valoración y gestión de los cementerios patrimoniales bolivianos. De los 5 cementerios que hoy se presentan, 4 de ellos tienen declaratorias departamentales: Sucre, La Paz, Cochabamba y Tarija. Hay uno solo, que es Oruro, pero que esperamos que pronto pueda obtener esa declaratoria. Los cementerios patrimoniales son mucho más que lugares de descanso final. Son verdaderos museos a cielo abierto y elementos esenciales del paisaje cultural urbano y en muchos casos también rural. Funcionan como un doble patrimonio, material e inmaterial, y como un poderoso archivo de la memoria colectiva de una ciudad. Los cementerios históricos son depósitos físicos de la historia del arte y la arquitectura. En la arquitectura y el arte funerario albergan una rica colección de mausoleos, panteones, lápidas y esculturas que reflejan los estilos arquitectónicos y las técnicas artísticas vigentes en diferentes épocas. Funcionan como el principal museo de esculturas de la ciudad, al ser a menudo el único lugar con obras de mediano y gran formato. En la historia urbana, el trazado y la distribución de los cementerios a menudo simbolizan la estructura social y la jerarquía de la ciudad de los vivos, mostrando las diferencias de clase, origen y poder a través de sus monumentos, que se convierten a su vez en documentos de la ciudad. En los bienes históricos preservan la historia de la ciudad al ser el lugar de sepultura de personajes ilustres, de políticos, artistas, benefactores, y al contener información epigráfica que detalla el pasado local y nacional, los constructores de la historia ciudadana. Estos espacios son focos vivos de tradiciones, ritos y valores sociales que se transmiten de generación en generación. Los ritos y creencias son el escenario de prácticas culturales asociadas a la muerte, como las ceremonias rituales del luto y especialmente las tradiciones de difuntos, como en el caso de Bolivia, de Perú, de México, que reflejan la cosmovisión y religiosidad popular de la comunidad. La identidad y sentido de pertenencia de los cementerios articulan el vínculo emocional entre los habitantes y su pasado. Las historias, leyendas y devociones a ánimas milagrosas o figuras populares contribuyen a forjar la identidad cultural y el sentido de pertenencia. El paisaje cultural constituye un espacio verde, vital y singular dentro de la trama urbana, ofreciendo un lugar de introspección y diálogo entre la arquitectura, la naturaleza y la historia. El paisaje cultural también es social, contempla todo el quehacer de una sociedad construida alrededor de sus muertos. Los cementerios son el testimonio físico de la historia compartida, permitiendo a la sociedad recordar y reflexionar sobre su pasado. Es un archivo social, son un registro de cómo la sociedad ha enfrentado la muerte, la vida y la memoria a lo largo del tiempo. Son sitios de memoria. En algunos casos funcionan como lugares de memoria histórica que conmemoran eventos traumáticos, sirviendo como un espacio de homenaje y reparación para las víctimas y sus comunidades. También tienen conciencia histórica. Al visitar estos espacios, los habitantes y visitantes pueden conectar directamente con el pasado, facilitando la comprensión de la historia local y la construcción de una conciencia histórica colectiva esencial para la cohesión social. En síntesis, la importancia radica en que al conservar un patrimonio, un cementerio patrimonial, la ciudad no solo protege monumentos, sino que salvaguarda su propia narrativa y su relación más profunda con la vida, la muerte y el tiempo. Los cementerios son la sumatoria de varios sitios funerarios. Su principal valor radica en el conjunto, no así en los elementos individuales, sino en la integración de todos ellos en el contexto. Por ello también son considerados como patrimonio paisajístico que involucra los sitios y el entorno en el que muchas veces la vegetación también acompaña. Vamos a aprovechar también esta brillante ocasión
queremos extender una invitación a todos los presentes para nuestro próximo encuentro iberoamericano que se realizará en Bogotá, Colombia, en noviembre del 2026. Es un espacio abierto al intercambio de experiencias y conocimientos en torno a nuestros espacios funerarios. Con esta introducción, quiero agradecerle su atención. Quedamos por inaugurada esta webinar de cementerios patrimoniales de Bolivia, deseándoles el mayor de los éxitos y agradeciéndoles su participación. Sean todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias, estimada Paula. Agradecemos tu presencia, el respaldo de la red iberoamericana. Pasamos inmediatamente para poder comenzar con las exposiciones. Damos que tenemos alrededor de como 200 participantes. Entonces le pedimos por favor a la licenciada Erika Endara que pudiese comenzar con la presentación de su exposición. Actualmente estoy como directora general ejecutiva del Cementerio General de la entidad descentralizada municipal de Cementerios de La Paz, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Vamos a hacer la exposición que pasa al Cementerio General específicamente. Fue construida en el año 1830. Ha sido un panteón destinado a reemplazar los atrios que en entonces se hacían en los atrios de las iglesias. La prioridad de construir este cementerio fue que tuviera una capilla católica donde debería estar consagrada un espacio en el Camposanto para sepultar en tierras consagradas a los fallecidos. Esta capilla tendría un arco de triunfo que simbolizaba el ingreso a la vida eterna, ¿no? El cementerio general es un espacio cultural y un museo a cielo abierto, denominado de esa forma, que alberga los restos de varias figuras destacadas, históricas, y que cuenta con impresionantes mausoleos y estructuras arquitectónicas dentro de todo este espacio del predio del Cementerio General. Está ubicado en el noroeste de la ciudad, en la zona de Callampaya, que es más conocida como la zona del cementerio, fundada el 25 de enero de 1826 por un decreto supremo de Antonio José de Sucre, y actualmente cuenta con una extensión de 9.5 hectáreas el predio. En imágenes tenemos los espacios que están divididos. El color plomo representa en la parte antigua del cementerio, la rosada el ensanche, y la parte celeste es prácticamente todo lo nuevo que se ha ido realizando, pero aún así tenemos muchos mausoleos históricos que se han considerado como patrimonio. En 1991 ha sido declarado como un patrimonio histórico de la ciudad de La Paz. 2001 ha sido declarado como un patrimonio tangible de la ciudad de La Paz. El 2016, en la prestigiosa revista Architectural Digest nominó a este cementerio como uno de los 16 cementerios más impresionantes en el mundo. En 2018 fue declarado como patrimonio histórico todo el cementerio. Hoy es considerado un museo al aire libre que alberga el legado de figuras históricas, el arte y cultura que se ha expandido a lo largo de los años. Cementerio General cuenta en una estructura con sepulturas inmersas, mausoleos familiares que son 637, institucionales 130, cuarteles 165 y 54 pabellones. El valor arquitectónico que reside en este cementerio es el estilo neogótico y neoclásico que encuentra en todos sus mausoleos. Tiene personajes importantes que han sido destacados no solamente en la ciudad de La Paz, sino en toda la historia boliviana. Desde su creación, el cementerio ha albergado a muchos ciudadanos del municipio de La Paz, no solamente del país, sino del mundo entero inclusive, y que han sido destacados en el área política, social y artístico. Dentro de esas personalidades está Franz Tamayo, Óscar Alfaro, Germán Buch, Luis Espinal, últimamente el padre Eduardo Pérez, y entre otros, o como Carlos Palenque, que han sido sepultados en el Cementerio General, que sus restos descansan actualmente. En cuanto a su arquitectura, hay varias estructuras que están catalogadas como patrimoniales por la exquisitez de todo su acabado, como el mausoleo de la familia Oscarruns, el mausoleo de Lucio Pérez Velasco y los mausoleos de Ponce. En imágenes vamos a ir viendo estas estructuras que han sido catalogadas patrimoniales en el Cementerio General. Ese es el mausoleo Pasos al Frente, el mausoleo Germán Buch, el Acre, y el que tiene el Ascarrums, que tiene la forma de una iglesia. Estos son unos cuantos de los mausoleos que están catalogados como importantes en el Cementerio General. Luego tenemos el Arco del Cementerio, que es una obra que ha sido construida en los años 1830 y 1835. Es un monumento conmemorativo del arte romano de estilo neoclásico. Tiene un enfoque cristiano que muestra el ingreso a la vida eterna. Sus dimensiones son de 14 metros de alto y 16 metros de ancho. Aún el Arco de Triunfo es un monumento muy importante y poderoso, se podría decir, en el Cementerio General. Tenemos ahí imágenes de aquella época
época, de 1830, de 1835, de precisamente este arco de triunfo al ingreso del cementerio general. Después tenemos el mausoleo 10 de Medina, que está dentro del Parque Liceo. Este es una área priminegia de la necrópolis, ubicada en un segmento frontal, que está a la izquierda de la capilla. Es un espacio exclusivo de sepulturas, que en ese entonces era de la aristocracia paceña. Los mausoleos y sarcófagos que están en este sector presentan iconografías diversas, ángeles, baldaquinos, portales, columnas, guirnaldas y flores, entre otros, que embellecen este Parque Liceo. Bueno, después tenemos el mausoleo Eduardo Harrison, el mausoleo Ramón Zapata, el mausoleo Fernández, que están dentro de este espacio del Parque Liceo. Luego tenemos el mausoleo de Lucio Pérez Velasco, que ha sido construido en 1899 a 1903, ha sido erigido en mármol de 2 cuerpos entre 1900 y 1910, tiene un estilo neogótico. En el segundo cuerpo está compuesto por un badalquino que cubre el busto precisamente de Pérez Velasco y está escoltado por 2 esculturas de estilo neoclásico, Mercurio y la Virgen con el Niño. Luego el Paseo de los Espejos es una denominación que se le ha dado a este espacio porque en ambos lados de las vías se presentan pares iguales de las estructuras funerarias que tienen una simetría y que le otorga y le realza un valor estético. El diseño ha estado a cargo de la empresa marmífera Venturini, de Alceste Venturini, quien ha recibido la concesión del sector para emplear el mármol importado de Italia en ese entonces. Estas estructuras funerarias son de estilo modernista, tipo sarcófagos y tipo mausoleo, compactadas con variaciones, destacándose sobre todo el estilo neoclásico y el arte deco. Después tenemos el mausoleo Ponce, que es una edificación del mausoleo denominada al nombre de su propio constructor, que era Pablo Ponce, quien las ha erigido en las mismas en el año 1920 y 1940. Es un conjunto de mausoleos de piedra de granito de cantera de Comanche, a diferencia de los de Venturini. Estas estructuras imprimen un acabado rústico que no resta la elegancia que tiene este tallado en la piedra, pero se caracteriza por un diseño auténtico. Predomina el diseño modernista en ese entonces, clásicos estilizados como pilastras, tímpanos, cornisamentos y otros. Estas estructuras son las primeras en las que se trabajó en la piedra con tanta delicadeza, constituyéndose en un referente para las posteriores obras de estilo indigenista que existen en el cementerio y que han desarrollado en la necrópolis. Ese es el mausoleo de Ponce. Dentro de las actividades que se realizan en el cementerio general, tenemos las actividades de la Noche del Cementerio, que muestra todas las distintas tradiciones o acontecimientos de nuestro país. Se realzan las figuras notables que se encuentran descansando en estos predios y también se hace hincapié a toda la estructura y a los monumentos y a todas las estructuras que se tienen en el cementerio general. Este evento aprovecha de toda la historia que tenemos y toda la arquitectura y nuestras costumbres que se realzan en este espacio que se denomina Una Noche del Cementerio. Vamos a ver un video muy cortito de una de las escenas para que puedan ver la magnitud del escenario que se despliega en estos eventos. Luego tenemos el evento cultural colectivo Perros Sueltos. Es otro atractivo con el que cuenta el cementerio general, donde se ha denominado Ñatinta, donde vienen unos pintores de todas partes del mundo que embellecen toda la necrópolis también con el arte y se resalta nuestra cultura en estos, precisamente en 2 eventos, que es Todos Santos
y en la época de las ñatitas. En cada uno de los murales se reflejan cada uno de estos, de nuestras culturas y de nuestras tradiciones. Además, ya se convierte en un espacio de arte urbano. También se realizan recorridos nocturnos donde se hacen diferentes escenografías, se rescatan diferentes historias. En general lo realiza una agencia de viajes que se llama Hacha Tours, realiza corridos turísticos como Bohemios en la Historia, el recorrido turístico en la noche, viendo todas las esculturas, y hacen diferente tipo de exposiciones resaltando nuestra cultura, las tradiciones, los personajes y todas las esculturas que se tienen en el cementerio general. Finalmente tenemos la actividad de las ñatitas en el cementerio general. Se rescata esta cultura y esta tradición, se exhuman alrededor de 37 ñatitas que son exhibidas en el cementerio general y hay un sector donde precisamente se lleva esta ceremonia y se trasladan en el cementerio general aproximadamente más de 3,000 ñatitas de diferentes lugares que vienen a recibir una bendición y bueno, muchas de las personas, tanto bolivianos como del exterior, vienen a pedir deseos a cada una de estas ñatitas. Institucionalmente, el Cementerio General se encuentra fortalecido por las distintas acciones que se realizan para brindar mejores servicios a nuestros usuarios y visitantes. Cementerio General es un museo a cielo abierto que preserva la memoria de una ciudad cambiante, progresiva y metropolitana atrayente a los turistas que llegan a nuestra ciudad. Por la data de varias de las estructuras que en algunos casos poseen más de 100 años de antigüedad, existe un mayor riesgo latente de sufrir deterioro y el colapso en algunos de los casos. Por este motivo, la entidad descentralizada municipal de Cementerios de La Paz viene realizando diferentes acciones para el mantenimiento, la conservación, restauración, preservación de las estructuras, ya sean estos de los mausoleos, cuarteles, pabellones o de las propias sepulturas del cementerio general. Bien, muchas gracias. Ahí terminamos con la exposición. Muchas gracias, licenciada Erika. Y bueno, realmente un ejemplo de administración, un ejemplo de gestión que ha tenido usted en el Cementerio General de La Paz. Y le agradecemos como ciudadanos paceños realmente que no solo haya continuado con un trabajo que se ha venido realizando desde hace muchos años, sino que lo ha incrementado, lo ha potenciado y lo ha fortalecido. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Entonces, Gracias a damos ustedes. paso al siguiente panelista, el licenciado Elías Bacaflor, historiador, que nos va a hablar del cementerio de Tarija. Muy buenas noches. Un saludo, Orlando. Un saludo especial a Patricia, a Paula, Erika y todos quienes forman parte de este cónclave virtual para poder proyectar los cementerios del país. Bueno, el cementerio de Tarija, si bien tiene una historia muy interesante, data de 1920, pero lastimosamente las gestiones municipales hasta antes del 2009 era un castigo, por decir así, el enviar a funcionarios públicos o municipales a trabajar en el cementerio en calidad de administradores. De tal manera que por esas razones, entre otras más, poco presupuesto, la poca voluntad, hicieron que el cementerio de Tarija haya perdido una información valiosa en el campo arquitectónico, urbanístico, la misma administración y el manejo de la historia. De todas maneras, la que está viendo aquí es la imagen, la fachada principal del cementerio Isaac Atié, precisamente, que forma parte del proyecto de ley que presenté el 2014 y 16 para declarar primero como patrimonio cultural y arquitectónico histórico Cementerio de Tarija y que lleve el nombre, otra ley, de Isaac Sazón Atié. Este ciudadano de origen sirio-palestino, en sus primeros años, cuando trabajaba como presidente de la Sociedad de Mutuo Socorro, casi recuperando la orden que dio el general O'Connor cuando este estaba de prefecto en 1837, hizo gestiones para poder administrar y manejar de una manera más consciente el cementerio de Tarija, porque antes todas las iglesias o las órdenes religiosas de Tarija, cada una de ellas tenía un panteón, o sea que mucha gente fue enterrada en estos panteones, en los espacios que destinaban o al interior de los templos, y razón por la cual, por razones higiénicas y de otro índole y haciendo caso a las órdenes desde el Vaticano, vio la necesidad de trasladar o construir un nuevo cementerio para allí llevar los restos mortales de los ciudadanos tarijeños o bolivianos que fallecían. De tal manera
que a partir de 1929 este señor fue declarado como funcionario municipal y de su propio peculio comenzó a construir las paredes perimetrales del cementerio, hizo algunos arreglos interiores, pero una vez elegido como munícipe o concejal o alcalde, fue el que realizó varias obras emblemáticas en Tarija en el orden urbanístico y arquitectónico. Y una de ellas, sin duda, es el cementerio que en la actualidad podemos encontrar. Acá, por ejemplo, vemos los diferentes panteones que tiene Tarija, el San Francisco, la San Francisco de Tarija, que está a 3 cuadras de la plaza principal, el 5 es de los órdenes de los jesuitas, el 2 de San Agustín, es decir, una serie de panteones que una vez que estos fueron expulsados y solamente se mantuvo la orden franciscana, pero por razones obvias, sus restos, algunos fueron trasladados al actual cementerio, que cuando vemos la planimetría podemos ver el cementerio está al norte de la ciudad y ocupa casi 36.000 kilómetros cuadrados, es decir, cerca de 3,5 hectáreas. El centro de la ciudad, unas 11 cuadras del centro de la ciudad, y donde se ha construido, adelante del antiguo cementerio, hacia adelante, se ha construido el nuevo cementerio, que obviamente alberga un sinnúmero, en realidad más de 800 enterramientos en nichos y más son en piso, que son los que están en el corazón mismo del emplazamiento del actual cementerio. Es interesante rescatar que para hacer nuestro trabajo hemos recorrido la ubicación del antiguo cementerio y hemos podido encontrar algunas lápidas, algunos enterramientos muy antiguos, casi de finales del siglo XIX, que si bien han desaparecido en su totalidad, hemos recuperado alguna información a través de las visitas o entrevistas, recuperación de datos en las hemerotecas de Tarija sobre personajes históricos, porque muchos personajes, por no decir el 80% o 90% de los personajes que han escrito la historia de Tarija fueron enterrados en el antiguo cementerio, pero han desaparecido y por la poca acción de sus familiares han dejado que este espacio o estos espacios tan importantes para la memoria de Tarija hayan pasado al olvido y algunas familias han recuperado restos del antiguo cementerio para pasarlos al nuevo cementerio en nichos que pertenecen a las actuales generaciones de estos personajes históricos. Esta calle, por ejemplo, a la derecha es la parte del cementerio antiguo y la parte izquierda es el área que pertenece al cementerio nuevo. Al fondo vemos el pabellón A, donde son 5 filas de nichos, un total de 404 nichos, donde están personajes muy, muy emblemáticos de Tarija, ya sea en el campo laboral, económico, político, social, académico, abogados, doctores, cantores, inclusive gente del pueblo, o mujeres básicamente, que niñas aperturaron las primeras escuelas. Tarija, caso de la profesora Carmen Melia, cuyo alumno fue el doctor Víctor Paz Estensoro, o también de doña Trinidad Peralta, una mujer nacida en San Lorenzo, pero que logró tener un importante patrimonio inmobiliario y que donó parte del cementerio. Pero también cuando hablo de parte del cementerio del terreno, es un problema empezado con la donación que hizo la familia Moreno Peralta a este cementerio y también las compras que se hizo, pero que han generado problemas con antiguos propietarios y que siempre han generado un problema que casi nunca ha podido ser solucionado, pero últimamente con las nuevas gestiones se han ido dando solución a estos problemas que sin duda alguna han frenado el desarrollo de este cementerio. El proyecto que habíamos presentado nosotros tiene que ver para que no tan solo se declare como patrimonio el cementerio, todo el conjunto, sino que las calles interiores que en la actualidad llevan la numeración o el abecedario, hemos sugerido que lleven nombres de los santos más populares de Tarija, llámese Chaguaya, San Roque, San Jacinto, San Luis, porque son los nombres de los santos con los cuales terrenos aledaños a la ciudad fueron bautizados por Luis de Fuentes y Bada la Villa. Entonces, para dejar una forma mejor de ubicar
los mausoleos, las tumbas o los enterramientos que hemos encontrado en Tarija. Ahí tenemos una biografía de este gran hombre que, a pesar de no ser familias tarijeñas, hasta la fecha, y no es ninguna exageración, don Isaac Sazón Atié Farjí es considerado uno de los mejores alcaldes de Tarija hasta la fecha. O sea, a partir de 1930 ya se comenzó a construir el actual cementerio de Tarija, pero este señor ha sido una visión tan interesante y comprometido de gratitud con el pueblo que dio cobijo a su familia. Además, como alcalde, mandó construir algunos hitos, algunos nodos arquitectónicos que se comportan como verdaderos hitos urbanísticos de Tarija. Ya ves el mercado central, el Palacio Consistorial o el edificio de la alcaldía, el Palacio de Justicia, el Museo Paleontológico, el Club Social de Tarija, la Biblioteca Municipal y, por supuesto, el Sagrado Corazón de Jesús, que está en la parte noroeste de Tarija y ocupa la parte más alta de la ciudad. Y este es un hombre emblemático que todos sabemos, fue declarado el hombre del siglo, doctor Víctor Paz Estenssoro, que hoy ocupa un espacio propio de su carácter, sin ninguna ostentación arquitectónica ni urbanística, pero este espacio es mayormente visitado en el cementerio de Tarija. Todavía tenemos la figura del doctor Estenssoro caminando por las calles de la ciudad muy, muy modesto, muy humilde, muy educado, y llegamos a la conclusión de lo que hay afuera de la ciudad, lo hay acá al interior del cementerio de Tarija. La construcción de los mausoleos, que son algo de 27 mausoleos en la calle principal, responde más a la idea arquitectónica del siglo XVIII y XIX. En cambio, lo que más predomina en el cementerio de Tarija son las tumbas de piso, que se confunden literalmente con algunas construcciones modernas del cementerio de Tarija. Esta es una estampa para que ustedes vean los antiguos velorios en Tarija. Este es un personaje célebre de Tarija, está con su arma blanca, que participó en alguna guerra. Y bueno, ya todos, especialmente los arquitectos, sabemos que el patrimonio cultural se divide en dos, el tangible e intangible. Quiero hacer énfasis en este proyecto. Al ver el nivel de abandono que tenía el cementerio de Tarija, el año 2007 decidí llevar adelante un proyecto para identificar aquellas tumbas que por valor social, político y toda índole presentar al gobierno municipal un proyecto para hacer un relevamiento muy minucioso. Tomé como fuentes las hemerotecas de Tarija, algunos libros de Tarija que hablaban mucho de algunos personajes y, por supuesto, las entrevistas que hice a los descendientes de estos personajes. Fue un trabajo muy interesante. Además, apelé al archivo parroquial de la catedral o la antigua iglesia matriz de Tarija, la iglesia de San Roque, y también del área rural, para poder conocer las fechas exactas de las fechas de nacimiento, de matrimonio, de defunción de estos personajes. Este proyecto hemos logrado concluir el año 2009, han sido 2 años llenos de trabajo interesante y que me han permitido plantear un proyecto de circuitos turísticos al interior del cementerio, que consiste en recorrer algunas tumbas importantes, y lo que se hace es dar alguna biografía básica. Hemos colocado placas, una señalética vertical, señalética muy importante, que demuestra el recorrido para llegar a estos personajes. Tuvimos la respuesta muy, muy interesante de mucha gente que, llegada de la Argentina o de otros lugares del país, o que querían conocer la vida de sus parientes, recorrían y ahí recibían una información con folletos que se logró imprimir a través del municipio para permitir a estas personas hacer estos recorridos. Estas clases se las dimos a los guías turísticos de Tarija para que todo el año, no precisamente las fiestas del 2 o 1 de noviembre puedan visitar, sino todo el año puedan hacer estas visitas, y se ha logrado socializar la vida y obras de esos personajes, cantantes, cantautores, músicos famosos, políticos, académicos, abogados, militares, mujeres. Es decir, no hemos hecho ninguna tarea de discriminación, sino lo que queríamos era mostrar la riqueza interna que tiene el cementerio, y comparto las palabras de Paula, que el cementerio tiene mucha información. Entonces, este proyecto ya está totalmente actualizado, se realizan varias visitas, tengo entendido que están llamando algunas agencias de viaje para hacer las tareas este fin de semana, y el próximo para entrar
al cementerio de Tarija, que reitero, que a través de dos leyes municipales han sido declarados como patrimonio cultural, arquitectónico, histórico del municipio de Cercado, Tarija, y también llevar el nombre de Isaac Sazón. Creo un homenaje póstumo, sincero y oportuno a este gran individuo que ha logrado entregarnos este hermoso cementerio. Este es el detalle de las tareas que hemos realizado: fotografías, consultas a libros parroquiales, etcétera. El primer paquete que hicimos entrega al municipio fueron 193 personas. Imagínense recorrer librerías, periódicos, museos, archivos, parroquias, consultar este tipo de documentación, este acervo documental, para entregar biografías verídicas, porque hemos conocido casos que los parientes le conocían con un nombre y llevaban otro. O sea que ahí tenemos la biografía completa, o el mausoleo de los O'Connor. Es una de las personas que organizó la Tierra de la Frontera y logró crear, a través del presidente Andrés Santa Cruz, la primera provincia de Tarija, la provincia de Salinas, hoy O'Connor, después de la creación del departamento el 24 de septiembre de 1831. O sea que este personaje en el mausoleo está no tan solo don Francisco O'Connor, sino está su nieto Tomás O'Connor, que fue el autor del himno tarijeño, y de Isaac, su tataranieto, que hizo el diseño del escudo de Tarija. Es decir, tenemos personajes muy, muy importantes que en su mayoría no eran conocidos por sus obras en Tarija. El caso de Félix Trigo fue un abogado que durante la gestión General Ortuño fue el que elaboró con otros abogados del país la Constitución Política del Estado. Eso es un aporte interesante. Además tenemos de don Rigo, de don Moisés Navajas, uno de los personajes más emblemáticos de Tarija, un filántropo, políticos, con el doctor Paz y otros, que han permitido conocer que a través de las calles internas del cementerio de Tarija pueden visitar los domicilios, si me permite, de estos personajes. Caso doña Pastorita, la que hace los saices más ricos de Tarija, o conocer a los cantautores, los Apitos Bealla, o Abdón Rivera, el filósofo famoso en Tarija, el señor del Carpio. Es decir, alguna vez lo dije y lo vuelvo a reiterar: visitar el cementerio de Tarija es como, por dentro, es como estar afuera de la ciudad de Tarija, la parte externa del cementerio. Los estilos arquitectónicos de los mausoleos modernos responden a esa tesitura. Por ello es importante aquella gestión que hicimos gracias a la arquitecta Dueria, de poder solventar con cariño este recinto, este campo santo, los tarijeños, que no deja de ser un elemento vital para solventar nuestra memoria y nuestra cultura. El mausoleo dedicado a la guerra de Chaco es muy impresionante. Tiene un sinnúmero de personajes, por lo que hemos querido a partir del 2009 y el 2011, y ya con la impresión de estas cartillas que se entregan a los visitantes para que ellos pudieran recorrer. Pero además se ha instalado una señalética vertical muy interesante con placas identificatorias, y que dan, reitero, la biografía mínima de estos personajes para que la gente los conozca. Se descubren los rostros de los personajes o de las personas que van a visitar a los personajes, sea por vínculos de familia o amistad que en algún momento hemos visto llorar, o querer agregar algún dato más. Es decir, permanentemente se tiene la voluntad de enriquecer la información que se tiene para que podamos conocer a profundidad las personas que, con su aporte en diferentes épocas de la vida, tanto colonial como republicana de Tarija, han permitido cambiar la historia la línea de la historia de Tarija. O sea que ese es el motivo de estos circuitos interiores. Esta es la parte posterior de la fachada principal, es el ingreso. A ambos costados están los mausoleos más importantes: la familia O'Connor, la familia Pizarro, la familia Moisés Ichazo de don Moisés, la familia Los Paz, también la aglutinación de los franciscanos, y otros mausoleos que no dejan de llamar la atención, porque se vio una arquitectura muy interesante. Durante mucho tiempo han sido casi como olvidados. No había quien les dé la información pertinente, y por lo tanto ha sido necesario rebuscar estos datos para ofrecer datos a los mismos familiares, que muchos de ellos no acordaban o no tenían conocimiento de parte
de sus ancestros la información necesaria para que conozcan a sus familiares. Fíjense, este recuadro es de las placas que están al pie de las tumbas con su numeración y ahí tienen la biografía básica. Esta es la parte del pabellón número 1, que tiene 404 tumbas. Tenemos personajes de la guerra del Acre, la guerra del Chaco, prestigiosos médicos que han llegado a Tarija y que ha hecho de la medicina o del servicio médico un apostolado. Por eso hoy todavía somos reconocidos de las personas antiguas de Tarija la vocación de la medicina. Tenemos las placas al suelo y también encima de la tumba que contiene datos del personaje, la tipología de algunas tumbas. Y este es el espacio que más nos llama la atención. Debe ser unos 800 metros cuadrados que tienen tumbas de la comunidad israelita en Tarija. Y ahí podemos admirar por qué y conocer que en todas las tumbas de estos caballeros hay piedras. La comunidad judía tiene una simbología muy particular, el por qué ponen piedras encima de las tumbas. Este es el Colegio Antoniano, Odea es importante porque al interior de ellos también hay varias tumbas de varios sacerdotes que han sido responsables de las misiones franciscanas en el Chaco tarijeño y que han fallecido por diversos motivos y están hoy resguardados en este espacio tan interesante. Los hermanos Paz, ministro de la Corte Suprema de Bolivia, datos muy interesantes de estos personajes, que sus ancestros llegaron de Córdoba, el Tucumán, los Paz de la placa, dando datos a la familia, el mausoleo de los O'Connor, don Francisco, Tomás y Octavio, propio de una sencillez única, está don Moisés y doña Esperanza, el hombre más rico de Tarija, no debe ser siempre recordado, y en toda su vida se tejen una serie de relatos urbanos muy interesantes. Está el doctor Eusebio Lema, vemos dos generaciones que verán parecido. Inclusive con el último lema que tenemos todavía en vida, sigue manteniendo los genes con esa estampa que tiene. Un hombre muy importante, el doctor Virginio Lema, que trabajó en Salta, también en Tarija, un hombre muy requerido por el mundo litigante. Fíjense la señalética vertical, está la calle y la guía del recorrido del circuito de los personajes destacados de Tarija. Esa es la arquitectura moderna, esos son los beneficios de la guerra del Chaco, que no deja de ser un ambiente muy interesante porque llega mucha gente del interior y aquí vemos la arquitectura que ocupa un gran porcentaje del actual cementerio. Son las tumbas populares al ras del suelo, que por supuesto cada año o cada semana o cada día vemos todos los días visitas a sus seres queridos. Por decir, estas fiestas de próximos días, estos espacios se llenan y no se celebran con cánticos o música. Toda la familia se reúne en torno a los mayores y relatan anécdotas y rezan en conjunto, vemos a niños. Y hablando de niños, hay un periódico de Tarija, La Opinión. El año 32 fueron prohibidos los enterramientos a niños y la visita a niños porque generaba una serie de conflictos. Desde aquel entonces hubo este tipo de disposiciones para evitar el enterramiento de niños porque terminaban en el consumo de bebidas alcohólicas y hoy el cementerio de Tarija cuenta con todos los servicios, pisos de baldosas, agua y una serie de otros equipamientos. Y estos mausoleos que no dejan de llamar la atención. Es la descripción arquitectónica que hicimos. Otro mausoleo de la familia Pizarro. Y este es el único obelisco que los hombres de la prensa de aquel entonces hicieron homenaje a un tipógrafo que trabajaba en el periódico La Opinión, de apellido Galarza. Y hemos encontrado en un periódico tarijeño el nombre de este Galarza, que se fue a la guerra del Chaco en calidad de chofer, pero nunca más volvió. O sea que los hombres de la prensa dedicaron este mausoleo y además es fundador del famoso Club 15 de Abril de Tarija. También otro estilo, y es la parte antigua del cementerio antiguo, y esas son las placas que hemos entregado a la población. El doctor Paz Arce, el año de nacimiento, el año de su fallecimiento, su currículum vitae, que es muy interesante. Isaac Sazoatir también, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, de origen árabe, excelente alcalde de Tarija. Y hago énfasis porque, reitero, hasta el día de la fecha, hasta este 30 de octubre, considerado el mejor alcalde de Tarija, que sin tener ingresos municipales copiosos, hizo una serie de obras que se han convertido en hitos, todos ellos con piedra, como habrán podido apreciar, y además un hombre muy dedicado, mucho ejemplo,
y hoy su casa, que está ubicada a 2 cuadras de la Plaza Central, sobre la calle General Trigo, esquina Bolívar. Desde la muerte de este ciudadano ha sido totalmente abandonada, a pesar de haber gestionado una ordenanza municipal en el año 18, hasta la fecha no tiene ningún tratamiento, no hay ningún tipo de intervención. Las universidades de Tarija, a través de sus carreras de arquitectura, han hecho una serie de tareas para poder gestionar algún tipo de intervención, pero hasta la fecha, esta casa, que es totalmente de piedra, está en un espacio cerrado, estuvo al borde de caer, pero eso es parte de la desidia de esta casa y de este hombre que ha servido mucho tiempo. Bueno, ese proyecto ya hemos logrado, se declaró patrimonio histórico, religioso, cultural, se nominó al cementerio con el nombre de Sazón y nos queda pendiente la denominación de las calles interiores con los nombres de los santos que forman parte de la historia religiosa. Reitero, San Roque, Chaguaya, San Luis, San Jerónimo, San Mateo, San Andrés, que han sido los nombres de esas o tierras rurales que entregó Luis de Fuentes a los primeros pobladores de Tarija. Entonces, con el afán de darle vida a estos espacios, a estas calles, se ha sugerido el nombre, pero por razones legales, algún administrador del cementerio puesto observación cuando, de acuerdo a los informes, partes legales, no había ningún problema, no iban a tener problema con título de propiedad de este bien inmueble, solamente era la nominación de una calle para orientar esta situación. Agradecer a la Red Boliviana de Cementerios, a todos los panelistas, a todas las entidades que están patrocinando. Orlando, muchas gracias. Querida Patricia, un abrazo grande y gracias por pensar en Tarija. Para despedirme, indicar que hemos hecho gestiones a los alcaldes municipales de Villamontes y de Yacuiba, particularmente de Villamontes, porque ustedes entenderán que durante la guerra Chaco, Villamontes han sido enterrados en el viejo cementerio miles de personas. Pero este espacio tan sagrado y tan importante, parte de la memoria histórica de Tarija, no lo han recuperado. La última visita que hicimos el año pasado, precisamente, hemos encontrado entre medio de los árboles algunas tumbas o algunas lápidas de mármol con nombres de personajes muy importantes, como por ejemplo una de las personas que ha construido el camino Tarija-Villamontes el año 1928 y que como usted sabe, este camino sigue inconcluso, a pesar que han pasado tantos años, seguimos imposibilitados de poder llegar a Villamontes en un viaje cómodo, seguro, porque hay tramos que todavía es de ripio, a pesar, reitero, que se construyó durante el primer centenario de la creación del departamento de Tarija en 1931. Este es todo mi trabajo. Agradecido, muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Muchas gracias al licenciado Bacaflor. Un abrazo grande. Contrario, las gracias a usted. Y bueno, justamente la idea es esa, ¿no? De poder hacer una revisión de los principales cementerios patrimoniales. Por supuesto, no están todos. Sin embargo, creo que es el momento de poder aunar esfuerzos para poder sacar adelante normativas y declaratorias de protección para que se pueda conservar el patrimonio histórico. Evidentemente, no solamente el de Tarija, sino que en este caso el de Villamontes también requiere de un instrumento jurídico que lo pueda proteger, conservar y, por supuesto, trabajar en la puesta en valor. Muchas gracias entonces al licenciado Bacaflor y pasaríamos a la siguiente exposición, que es del arquitecto David Bravo de Oruro, que no sé si puede poner. David, buenas Un noches. saludo, muy bien, muy buenas noches. Reitero mis agradecimientos, un saludo cordial a todos los panelistas y participantes. Voy a comenzar, es corta, por la exposición. Trata de un cementerio muy olvidado, que yo le pongo un nombre, le he colocado el nombre de cementerio restaurante. ¿Por qué? Antes, primero, datos fundacionales. Está ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Oruro, a 20 minutos caminando a pie de la plaza principal. El punto rojo es la plaza principal, el núcleo de Oruro, el núcleo del Carnaval. A 5 cuadras del punto rojo está ahora la Basílica Nuestra Señora del Socavón, el epicentro de la obra maestra del patrimonio. Y, como les digo, a 20 minutos a pie está el Cementerio General de Oruro. No posee data de nacimiento, tampoco acta de creación o de fundación, y su superficie es 67.000 y un tanto más de metros cuadrados.
haciendo un total casi de 6 hectáreas. O sea, es lo más grande, es lo más interesante. ¿Por qué llamo cementerios restaurante? Porque cada gestión, cada año se exhuma cuerpos. Entran como restaurante, ¿no? Entran comensales, salen comensales. Entran, salen, entran, salen. Entonces, no hay una política cultural, administrativa en Oruro de formar otro nuevo cementerio y que este sea un parque histórico de notable importancia. No hay una ley de cultura, no hay políticas culturales, estamos al vacío. Pero como dato funcional, la tumba de la mano izquierda, la última tumba, la que está en forma de piedra con una cruz, con latina, data de 1832. Entonces eso me hace pensar a cualquier investigador, tal vez a estas tumbas piedra y con el tiempo han desaparecido. Entonces, una hipótesis es de que esta fue la primera, o en ese rango de años fue la primera, o si no hubo antes. Hablamos de antes de la Fundación República de Bolivia y se hacía nomás, así que el tiempo ha sido un elemento muy castigante y ha desaparecido. Entonces, pongo en su consideración, la primera tumba es de 1832. Y la segunda es de Lizardo Taborga, héroe del Pacífico, que estuvo al lado de Eduardo Avaroa, y estamos hablando casi de 1882. Entonces, esa sería la segunda tumba. No tiene normas de lo que lo protegen, no posee declaratoria patrimonial, el municipio no tiene ley de desarrollo cultural, no tiene ley de desarrollo turístico y alberga varios panteones. El panteón croata, que está cuidado, doctor Nigovic, descendiente de los yugoslavos, es el presidente de esa asociación, y pone sus buenos oficios y entra en una etapa de restauración con mucho detalle. El cementerio es muy expreso, son unos mausoleos, nichos familiares de notable performance. El panteón laico está abandonado, se podría decir que está destrozado, ha entrado en una etapa de mucha tristeza. Panteón de San José de igual manera. El panteón judío ha sido intervenido el año 2000, pero sin normas de restauro. Han colocado cemento, arena, cal, estuco, como si fuera cualquier cosa, y tiene mausoleos institucionales como el Panteón, mausoleo de la Guerra del Chaco, del Acre, del Pacífico y de algunas instituciones que hacen a la ciudad, socorros mutuos, gente municipal, etc. Y vean, pongo como ejemplo esa fotografía de la mano derecha, no tiene gestión, de una tumba es contemporánea, ¿no? Esta tumba es de los años 90, asemejan unas manos que están rezando y ahí ha habido una profanación. Parientes de la persona que estaba enterrada ahí la han sacado, la han cremado, la han cambiado de lugar, pero no sé, pero está ahí, ¿no? Abierta, como si fuera una vitrina. Entonces, con esta foto muestro que la gestión en el Cementerio General de Oruro es totalmente ineficiente y inexistente. Plano de referencias, este es el plano. La flecha amarilla indica el norte, el ingreso principal es en la parte noroeste. Y ahí están los panteones que he mencionado, el panteón de San José, el laico, croata, el judío, árabe, mausoleo de la Guerra del Chaco, mausoleo de la Guerra del Pacífico, mausoleo del Acre y mausoleo de los notables que tiene declaratoria. Mausoleo de los notables sí tiene declaratoria. Está copado mausoleo de los notables. ¿Quiénes estamos ahí? ¿Qué personajes tenemos enterrados acá en este Camposanto? Tenemos a personajes como, por ejemplo, el héroe nacional, coronel fallecido, declarado post-mortem general, don Ildefonso Murguía Ansi. Tenemos al autor de la música y la letra del himno a Oruro, los conocidos mencionando Flores, es el escritor de La Mentirosita, tratado cantante talla internacional que llegó a cantar con los Panchos, y Pantaleón Dalense. Y en nuestro clásico gol arquero, don Jesús. No tenemos el currículum que tiene La Paz, tiene Sucre, como veo también Tarija. Si esta es la forma que tiene el cementerio, son más de 6 hectáreas. Entonces, como les digo, cada año hay exhumación de cuerpos y entran y salen, entran y salen y entran y salen. Lamentablemente no hay una política administrativa en cuestión de temas funerarios. Para continuar, es un plano de referencia del valor histórico y arquitectónico que tiene. En síntesis, es pequeño nomás nuestro mausoleo y está mezclado. No hay un patrón de comportamiento, no hay una planificación, y en este valor histórico tenemos una serie de tumbas que merecen nuestro análisis. Tenemos tumbas de bóveda de piso medio, de piso bajo, de piso alto. Tenemos acá la capilla familiar, tenemos el bóveda de piso
medio, cementerio Jardín, sepultura Monumento, que vemos a la mano izquierda, de don Andrés Penny, que era socio de Simón Iturbe Patiño, todas de material de piedra. En 1974, cuando se ha acabado la construcción de edificación de sepulturas de material de piedra, hasta el 74. Desde 1832, podremos esa fecha, hasta 1974. Aquí tenemos una bóveda de piso alto, tenemos un nicho familiar a ambos lados, tenemos también aquí los clásicos cuarteles, y a mano izquierda está una fotografía del Panteón Croata, que tiene bóvedas en doble piso, como la podemos ver ahí al fondo. Y ahí hay un código en la parte superior, pueden ver un código, hay una mesa que está en la cubierta con patas de león. El Cementerio General de Oruro tiene mucho que contar en los campos de la historia de la arquitectura, el arte. Tenemos ángeles, tenemos musas, tenemos querubines, tenemos encejados, tenemos volardos, cruces. De las 50 tipos de cruces que hay en el tema de la ciencia gráfica, de la arquitectura, en Oruro tenemos 25 cruces pensadas, desarcelada, pomateada, Santiago, Trinidad, desarcelada. Interesante. Tenemos una buena dotación de cruces. Tenemos un potencial cultural amplio, como esos códigos, material de piedra. Tenemos columnas jónicas, dóricas, corintias, toscanas, y hasta el año 2020 mi persona era director de patrimonio de la alcaldía, y hemos organizado muchas cosas. Y desde 2020 ha habido como digo, ha habido una recesión, ya no emerge ningún recorrido, no emerge ninguna publicación. Hasta el 2020 se hizo publicación de tipología de cruces, se hizo catalogación de la arquitectura funeraria, se ha publicado todo en material gráfico de alta calidad, todo en forma gratuita. Y el 2011 mi persona fue el que inició los turnos sin espacios de tiempo. Circuló hasta el 2019, que no se realizó por el tema político. Había crisis política en 2019, entonces ese año no se realizó el circuito turístico. 2020, temas de la pandemia, ya estando como director de patrimonio, se hizo en forma virtual. Hemos tenido más de 35,000 visitas. 2021 ya no ha habido, ha habido ya media máquina. 2018 hemos tenido como 3,000 visitantes. A comparación, 2011 que comenzó teníamos 30. El 2012 éramos 60. 2018 ya hemos tenido más de 3,000. El 2020 hemos tenido más de 30,000 visitas en las redes sociales. 2021 ya se redució, no nos dieron ya el permiso, y desde el 2021 ya entramos en un vacío triste. No ayuda a la alcaldía, no ayuda a la universidad, y entrando a los circuitos veo que La Paz tiene mucho potencial, Tarija también tiene mucho potencial, Cochabamba de igual manera, pero acá no hay ningún circuito turístico. Como les digo, el último circuito que se hizo fue el 2021. Este es un díptico que se produjo el año 2014-2015, cuando también fungía como director de patrimonio. Tiene 45 centímetros de alto y tiene como 25 centímetros de ancho, ¿no? A los 4 lados. Y esto en material de alta calidad se desplegaba en 4 partes, y este era el plano rutero, donde había varias cruces, había varios recorridos de los personajes notables, personajes de las simbologías de las tumbas, y recorrido de las cruces. Y se entregaba en Todos Santos con el catálogo de arquitectura funeraria, la tipología de cruces más, y se ha unido el Cementerio General de Oruro con el centro histórico, porque no se ha unido a la fuerza, sino porque también tiene calles, como hablaba el colega de Tarija. También el centro de Oruro también tiene calles, tiene plazas ahí adentro, es interesante. Y la historia de la ciudad de Oruro, de la minería, desde principios del siglo XX, con Penny Duncan, Jochel Aramayo, Simón y Patiño, las colonias que han llegado de extranjeros, la colonia inglesa, alemana, española, árabe, yugoslava, han creado un elemento de morfología urbana en el centro de la ciudad, que han vivido en el centro de Oruro, están pues enterrados en el cementerio general. Es unido el cementerio. Entonces se iba con mayor detalle lo que estoy mencionando. En los puntos rojos son los hechos arquitectónicos que muestran en el perímetro de este tema. Y como conclusiones, hay mucho potencial, mucho potencial en temas de antropología, en temas de folclore, arquitectura, arte,
simbolismos, hay códigos escondidos, hay símbolos, como por ejemplo que hace una mesa en una cubierta, ¿no? Hay mucha arquitectura, pero también hay mucha dejadez. La academia, la universidad, no le interesa a la universidad. Cuando en Bolivia había solamente 3 facultades de arquitectura, hasta 1984, ¿no? La poderosa San Andrés, la Simpar San Simón y la UTO, que comenzó a funcionar en el año 1978. Y el 84 que comenzó la UPSA. Entonces, hasta el 84 había 4 facultades de arquitectura. Ahora tenemos 24. De 4 tenemos ahora 24. Pero lamentablemente, en esas 24, el patrimonio es materia optativa en la mayoría de las universidades. Entonces, la academia no le interesa el patrimonio a nivel general y ahí ingresa el cementerio. Entonces, no tenemos ayuda de la academia, no tenemos ayuda de la gobernación, no tenemos ayuda de la alcaldía y estamos desamparados. Entonces, pido disculpas que en vez de elevar, digamos, el buen espíritu, estoy un poco poniéndolos triste en este aspecto. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo. Le damos las gracias al arquitecto David Bravo. Él es vicepresidente de la Sociedad de Estudios Históricos y Patrimoniales del Colegio de Arquitectos de Oruro, y obviamente es uno de los autores de los recorridos nocturnos y gestor, al igual que los anteriores expositores, un trabajo de valoración del cementerio de Oruro. No tienes nada que pedir disculpas, al contrario, la idea es justamente esa, conocer la realidad y la situación que tiene cada uno de los cementerios de Bolivia para ver en conjunto qué resoluciones podemos tomar para apoyar la preservación y la conservación de estos importantes espacios patrimoniales, culturales, históricos. Bueno, entonces ahora damos la bienvenida al doctor Jorge Guillermo Calvo Ayaviri, docente de la carrera de Historia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca. También es el gestor de la declaratoria del cementerio de Sucre como primer cementerio patrimonial de Bolivia. Y entonces lo dejamos con el tema Cementerio Patrimonial de Sucre. Bienvenido al doctor Guillermo Calvo. Muy buenas noches. Es un honor participar en este coloquio de cementerios patrimoniales y cabalmente una ocasión propicia para saludar a los eminentes panelistas. En esta oportunidad me ha tocado ver el tema cementerios patrimoniales de Bolivia y naturalmente el Cementerio General de la Ciudad de Sucre, declarado como primer cementerio patrimonial de Bolivia. Entonces tenemos una fotografía muy emblemática de 1898, donde nos da un panorama general de la importancia que tiene este patrimonio funerario arquitectónico y podemos indicar que está ubicado en la calle José María Linares, esquina Plazuela María Josefa Mujica. Tiene una extensión de 5 hectáreas y naturalmente es un perímetro bastante consolidado y muy bien amurallado. Tenemos que tener en cuenta de que hay un determinado informe archivístico que se custodia en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia como en el Archivo Arquidiocesano Monseñor Miguel de los Santos Taborga, donde podemos advertir que llegó una real cédula del 27 de marzo de 1787 desde Europa hacia las Indias para indicar de que se deberían construir en unos lugares altos, alejados y ventilados de los pueblos, los nuevos cementerios. Entonces, esta fue la razón primicial, particular y determinante para que ya se construyeran fuera de los poblados, en lugares altos y ventilados, los nuevos panteones, cementerios, enterratorios, camposantos. Porque hay que tener en cuenta que antes los enterramientos se realizaban en los monasterios, en los conventos, en las capillas, en las haciendas, y esos datos están fielmente determinados, avalados y también investigados en los libros de funciones que se encuentran en los archivos parroquiales, en este caso del Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos Monseñor Miguel de los Santos Taborga. Pero también hay que tener en cuenta que ya nacida la República de Bolivia, el mariscal Sucre, en base a esa real cédula, determinó que en 1826 ya se construyeran definitivamente los cementerios y se debería sancionar a los párrocos que seguían enterrando en sus parroquias. Entonces, esa relación fue muy determinante y el proceso de construcción fue creciendo poco a poco. Tenemos que tener
en cuenta de que prácticamente las 5 hectáreas han sido aumentadas poco a poco en el transcurso del tiempo, pero sobre todo ya iban aumentando partidas de función. En una primera instancia, todos los enterramientos eran en rasgos de sepultura, es decir, en la tierra, y poco a poco se han ido construyendo los nichos. Otro detalle muy particular que nos indica este tipo de fuente primaria, este recurso documental inédito, podemos determinar de que, por ejemplo, se han encontrado las partidas de defunción de distinguidas personalidades relacionadas con la actividad legal de la Corte Suprema, oidores de la Audiencia de Charcas después, y sobre todo personalidades que han intervenido durante la Guerra de la Independencia, Guerra del Chaco, Guerra del Pacífico. Y podemos tener también un resultado muy interesante porque en los libros que he logrado identificar da cuenta de que el primer cuerpo enterrado de un español fue el 15 de agosto de 1817. Por tanto, el Camposanto, el cementerio y el enterratorio de la ciudad de Sucre, el primer cuerpo que recibió fue en 1817. También podemos indicar de que es otro dato fundamental el patrimonio funerario y la arquitectura que presenta, porque dignos arquitectos y además interesados en lo que es en la arquitectura funeraria y trabajo de embellecimiento de este camposanto ha tenido un dato muy particular. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya se cuenta con 24 cuarteles, más de 8.255 nichos, donde hay cristas, mausoleos, osarios que van entre 176 aproximadamente. Y los osarios que tienen este tipo de particularidad alcanzan sobre los 1.850. Entonces, estos sitios funerarios es muy importante. ¿Por qué? Porque la visita de los familiares y además en esta temporalidad de la solemnidad de los fieles difuntos es una visita muy particular. Otro dato que siempre ha llamado la atención y sobre todo cuando se llevó a cabo en el 1 al 4 de noviembre del 2004 el quinto encuentro latinoamericano de cementerios patrimoniales, se ha podido identificar y los que llegaron del exterior han quedado totalmente asombrados, admirados de los rasgos de sepultura, tanto de mayores como de párvulos o que se llama el Ángel Aurea. Entonces, ese detalle les llamó mucho la atención y les impresionó de sobremanera ver en gran detalle cuál era el trabajo de la obra de arte del herrero, del hombre que estaba dedicado a la forja del material para hacer las cruces, las rejillas y todo aquello, y era un trabajo de arquitectaje muy particular. Entonces, ese detalle también fue una situación muy interesante para poder nominar a nuestro querido cementerio como primer cementerio patrimonial de Bolivia, y todo eso fue avalado en base a la tesis que presenté en aquella ocasión después de un trabajo minucioso de investigación. La estructura de los mausoleos le da un detalle característico. ¿Por qué? Porque han habido personalidades que están enterradas acá y naturalmente tenemos a presidentes de la República, Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, Hernando Siles Reyes, después Narciso Campero, entre otros, y sobre todo también gente que ha estado muy activa durante la Guerra del Pacífico y sobre todo también en la Guerra de la Independencia, donde también se encuentra allá Juana Azurduy de Padilla. Otro dato también que nos puede ser muy interesante y muy digno de resaltar, que es una particularidad que siempre ha llamado la atención a propios y extraños que visitan nuestro cementerio patrimonial, son los responseros, tanto de hombres como de mujeres, y como podemos advertir, estas dos fotografías, el primero es un señor responsero que todos los responses lo hacía en quechua solamente para los hombres. Y en la parte de abajo, una señora ya octogenaria que al tiempo de esperar que llegaran los familiares para leer un responso, para hacer cesar un responso, ella hacía el trabajo de hilar con su rueca y estar haciendo ese tipo de trabajo. Lamentablemente, estos dos personajes ya fallecieron, pero es un testimonio fotográfico de la calidad de
gente que visitaba nuestra ciudad de Sucre. Y este también es un motivo y una ocasión muy especial que no solamente en nuestra ciudad de Sucre, sino en el resto de los cementerios urbanos y rurales de Bolivia, es un tema que debe ser tratado, trabajado, investigado y sobre todo publicado. La característica fundamental de nuestro querido cementerio, y además gracias a la filantropía de la princesa de la Glorieta, hizo el trabajo de hacer traer desde los viveros de Chile cabalmente toda la ornamentación requerida y necesaria para adornar este paritorio, ¿no? Entonces, todas las rosas, los claveles, los plantines llegaron del vivero de Santa Cecilia de Santiago de Chile, al igual que los cipreses, los pinos, que ya tienen su centenario. Entonces, este tipo de arbolera y ornamentación llama la atención a propios y extraños. Otro detalle que como parte negativa siempre es reclamado a las autoridades del municipio, que cabalmente no está adecuado el ingreso con este tipo nuevo de celosía, nuevo de piso que se ostenta en esta oportunidad, sino debería mantenerse como fue antes, como he logrado encontrar algunas fotografías, el piso empedrado o en su situación ya el enlosetado, porque le da esa característica tan fundamental, tan tradicional y tan emblemático. Después he logrado conversar con algunos administradores que siempre van cambiando, que encontré otras fotografías con los adornos que tenía y que presentaba una característica muy particular a la entrada de nuestro querido cementerio de Sucre. Como conclusión, podemos indicar en este año del Bicentenario un trabajo muy particular que es iniciado con mis alumnos de cuarto año de la asignatura de Archivística 2, donde hemos podido hacer un relevamiento, investigación, pero en detalle de quienes fueron enterrados el año 1925. Es decir, entre el enero y diciembre de 1925, hace 100 años, en este centenario, se ha podido identificar que han sido enterradas 922 personas, de los cuales hay 455 adultos y 467 párvulos. Pero en estos 12 meses he identificado también cuáles han sido los meses más críticos, más determinantes, donde han habido más fallecidos. Ha sido cabalmente en el mes de junio y en el mes de noviembre. Y haciendo una consulta con un médico entendido en el campo, porque habían cerca de 20 a 30 enfermedades que se han determinado de acuerdo a la magnitud del detalle que estaba presente, eran los niños que fallecían por bronquitis y alguna agudeza, digamos, pulmonar en el mes de junio, julio. Y lo propio entierro que eran ocasionados cabalmente por el fallecimiento de personas mayores y personas y niños, los párvulos, en el mes de noviembre por enfermedades gastrointestinales. Otro detalle que también vale la pena recalcar en esta investigación es de que la gente nonagenaria, hemos encontrado gente que ha fallecido más de 100 años, entonces ese tipo de longevidad era muy interesante. Ahora, otro detalle, se ha podido identificar la raza que indica raza blanca, raza indígena e indoamericano. Después la procedencia y sobre todo otro detalle que estoy trabajando en gran particularidad y en detalle es los oficios y las ocupaciones que han tenido los fallecidos. He podido identificar que entre las mujeres la mayoría eran cocineras, lavanderas, patiteras que vendían en el mercado, y entre los hombres, los simios artesanos, zapatero, carpintero, después eran los sastres y sobre todo los veleros y los cereros, y entre otras profesiones también. Y para finalizar podemos indicar que haciendo otra revisión de hace 100 años en el libro de entierros, de óbito, de muerte o de fallecimiento, hace 100 años, un 15 de agosto de 1925, falleció en la localidad de Santiago de Cotagueita el expresidente de la República, don Severo Fernández Alonso, que luego sus restos fueron trasladados a nuestro cementerio de la ciudad de Sucre. Entonces, estos detalles son muy importantes y no podemos quedar nosotros indiferentes, especialmente en mi caso como hijo de un benemérito y excombatiente de la Guerra del Chaco y oficial de sanidad, el capitán Alfredo Calvo Vera, que estuvo como director en el Hospital de Tarairí. Cada 14 de junio se hace el recuerdo
del alto al fuego y el cese de hostilidades, y como no podía faltar, el 17 de marzo de 1933, que partió a las candentes arenas del Chaco el valeroso y emblemático destacamento 111, que fue un caso muy importante cuyo destacamento tuvo en sus filas 11 seminaristas ordenados en el Seminario Conciliar de San Cristóbal que partieron a la campaña del Chaco. Entre ellos podemos recordar al arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Guérique, al Monseñor Julio García Quintanilla, entre otros, que han sido una eminencia dentro del clero platense, que han logrado escribir sus memorias y sobre todo participar como capellanes castrenses, enfermeros, en tanto en la Guerra del Chaco. Y como patrimonio arquitectónico queda como testimonio ya desde 1938 la construcción de los emblemáticos mausoleos del destacamento 111, del destacamento 220, de mutilados e inválidos de la Guerra del Chaco y sobre todo de los beneméritos. Y ya desde hace varios años se encuentra también en nuestro cementerio el gran y egregio militar don Manuel Marzana Orosa, fallecido en la ciudad de La Paz. Entonces, este acápite que acabo de indicar es muy interesante y sobre todo dar a conocer de que nuestro cementerio necesita la historia escrita, la nueva historia escrita y sobre todo hacer una nueva señalética desde distribución porque los mausoleos, criptas, osarios que se tienen están prácticamente enterradas distinguidas personalidades. Gente que llega a visitar este vergel funerario realmente queda admirado, sobre todo por la particularidad de los cipreses. Y no podemos quedar indiferentes porque sí, también han habido poetas y cantores y músicos que han escrito una cueca que se llama Soy Ciprés, que está dedicada a este campo santo. Agradezco la gentil atención de tan distinguida audiencia. Muy buenas noches, un abrazo desde la ciudad de Sucre. Muchas gracias al doctor Guillermo Calvo y tendríamos ahora la exposición de la arquitecta Patricia Dueri sobre el cementerio de Cochabamba. La arquitecta Patricia Dueri es al presente la presidenta de la Red Boliviana de Valoración y Gestión de Espacios Funerarios y Culto, docente de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón. Y el tema, el cementerio patrimonial de la ciudad de Cochabamba. Por favor, arquitecta, si puede comenzar. Gracias. Muy buenas noches, tengan todos los presentes en este webinar que se denomina Cementerios Patrimoniales de Bolivia. Es un placer poder compartir con los expositores que me antecedieron este espacio virtual para contar lo que son nuestros cementerios en las distintas ciudades de Bolivia y la importancia de conocerlos e intercambiar entre todos experiencias que nos permitan tener mayores ideas para seguir trabajando en su valoración y gestión. El tema es el cementerio patrimonial de la ciudad de Cochabamba. Tenemos el siguiente contenido. 1. Antecedentes generales. 2. Marco legal. 3. Descripción del cementerio general de Cochabamba. 4. Registro del patrimonio funerario y su valoración. Y por último, unas conclusiones. Esta es una fotografía del cementerio en la mitad del siglo XX y esta es una vista tomada durante la pandemia. Se ve el crecimiento de la ciudad y cómo el cementerio ha ido cambiando. Comparamos las dos imágenes y el crecimiento del cementerio es evidente a través de los casi 200 años que tiene. Iniciamos con los antecedentes generales. Está ubicado en la zona sur de la ciudad, detrás de la colina de San Sebastián, importante hito histórico en el que se descubre este ajuar funerario prehispánico y se encuentra el monumento a las heroínas de la Coronilla, primer monumento declarado patrimonio a nivel nacional en Cochabamba y el segundo en Bolivia. Entre los antecedentes tenemos la Real Cédula del año 1787 que ordena la creación de los cementerios. Y una fotografía antigua de cómo era el cementerio en su área fundacional, así como otras imágenes de cómo ha ido evolucionando este espacio funerario. Es un cementerio complejo porque presenta varias tipologías de sitios funerarios, bloques, mausoleos, criptas, cementerios de suelo y jardín, entre otros. Entre los datos de fundación tenemos los siguientes. El cementerio de Cochabamba se crea el 23 de enero de 1826, pronto a cumplir 200 años. Otros datos que tenemos son los siguientes.
El 7 de julio de 1826 se crea el cementerio de Santa Cruz de la Sierra. En 1827, el antiguo cementerio de Tarija. El 1 de enero de 1831, el cementerio de La Paz. Y el 18 de enero de 1892, el cementerio de Sucre. Son imágenes de los cementerios de Bolivia y sus dimensiones y superficies. Tenemos el de Cochabamba con 16 hectáreas, La Paz con 9, Oruro con 8, Tarija con 6, Santa Cruz con 6 y Sucre con 5 aproximadamente. El Cementerio General de Cochabamba es el primero en fundarse y el más grande en Bolivia. Esta es una vista general donde tenemos la colina de San Sebastián y por detrás el Cementerio General de Cochabamba. Lo rojo es la colina y lo amarillo el cementerio. Entre ambos conforman un entorno paisajístico, histórico, cultural y patrimonial. El cementerio, a nivel general, tiene las siguientes áreas: el área de párvulos y cementerio de indigentes, el área verde, el cementerio de los migrantes, teniendo el árabe, alemán, judío y croata, el área fundacional, ahora la vemos en morado, y tenemos marcados dos elementos de color rojo, que fueron los bloques patrimoniales demolidos en el año 2021 y 2022 respectivamente. Estos bloques demolidos pueden ser vistos en las fotografías antiguas. Al lado de las mismas tenemos una imagen de las transformaciones que está sufriendo el Cementerio General de Cochabamba por la priorización de la recaudación económica. Se ve la desaparición de criptas y enterratorios de piso y la aparición de mausoleos nuevos en forma de paralelepípedos sin identidad específica que están rompiendo el contexto patrimonial que se tenía antes del año 2021. En el marco legal mencionaremos que la protección del patrimonio está garantizada por la Constitución Política del Estado, artículos 9, 99, 100, 101, 102, 103 y 302. También por la Ley de Patrimonio Cultural número 530 y su complemento 1220. En el caso del cementerio de Cochabamba, se tiene una ley departamental número 868 que declara al cementerio circuito turístico patrimonial junto a otros cementerios del departamento. También tenemos en el año 2019 la promulgación de la Ley Municipal 503, quebrado 2019, que declara a todo el cementerio patrimonio arquitectónico, histórico, cultural del municipio de Cochabamba. Y mencionar que hay una nueva ley abrogando y derogando esta declaratoria, nombrando patrimonio solo algunos sitios funerarios y otros elementos bajo una lista. De ello hablaremos más adelante. Además, se tiene un reglamento del centro histórico y de áreas patrimoniales que señalan al cementerio y a la colina de San Sebastián espacios de valor histórico. Asimismo, son edificaciones de alto valor patrimonial emplazadas en centro histórico, anillo de transición y áreas patrimoniales. Retornando a la ley que aprueba el Consejo Municipal abrogando y derogando la Declaratoria Municipal 503, quebrado 2019, mencionar que según la Constitución Política del Estado, en el artículo 99, inciso primero, dice que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por ley para atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. Con esto apuntamos que una vez que el cementerio de Cochabamba ha tenido un proceso de valoración, de gestión y se ha declarado a todo el conjunto funerario del cementerio patrimonio cultural, según la Constitución Política del Estado, aunque el municipio haya abrogado y derogado esta ley con otra que declara solo algunos elementos patrimonio, la primera declaratoria municipal no prescribe. La situación es compleja porque luego de la declaratoria, a partir del año 2021 y actualmente, se ha procedido a priorizar los servicios funerarios y la recaudación económica, provocando con esta situación la demolición de varios sitios, bloques, mausoleos, criptas, nichos, etc. Estas modificaciones están afectando al conjunto patrimonial funerario, provocando la pérdida de un valioso patrimonio que ya había sido reconocido mediante dos declaratorias de patrimonio, una departamental y una municipal, situación que va en contra de lo que
dice la Constitución Política del Estado. Acá tenemos algunas imágenes de las transformaciones del cementerio en el tiempo y un plano de su estructura. El Cementerio General de Cochabamba alberga varios personajes notables, como ser presidentes de la República, escritores, artistas, arquitectos, arqueólogos, líderes sociales como Domitila Barrios de Chungara y muchos otros, intelectuales como Sergio Almaraz y Carlos Montenegro, actores y actrices de teatro como Peter Travisi y Beatriz Baca Mendizábal, y entre los estilos arquitectónicos existen muchos a destacar. En los primeros 100 años del Cementerio General tenemos estilos como el neoclásico, el neorrománico, el neogótico, el ecléctico, el neocolonial, el Art Nouveau y el Art Déco. En estas imágenes podemos ir viendo cada uno de estos estilos, el neogótico, el neorrománico, el ecléctico, el Art Nouveau, el Art Déco. Y no solo están estos estilos, hay muchos otros más del siglo XX, expresiones del movimiento moderno, racionalismos, funcionalismos, organicismos, brutalismos y hasta incluso minimalismos. Dentro de las tipologías de enterratorios, tenemos, por ejemplo, bloques, enterratorios de piso, criptas, mausoleos, y tenemos estos mausoleos con diseños especiales. Uno es brutalista y el otro es futurista. Son diseños que han roto los esquemas que se tenían de los mausoleos tradicionales en los primeros 100 años de existencia del Cementerio General de Cochabamba. La declaratoria del cementerio al conjunto y no a los elementos individuales es precisamente para proteger esa amplia y variada riqueza diversa que contienen diversos enterratorios de personajes, estilos arquitectónicos y tipologías de sitios funerarios que conviven en un solo contexto. Y esa situación de diversidad es lo que lo hace valioso patrimonialmente, notándose que en los últimos años, desde el 2021, ha ido cambiando. Aquí vemos algunas fotografías que vamos a mostrar. Este es un enterratorio de jardín donde se procedió a la construcción de un mausoleo de reducida superficie, rompiendo las tipologías tradicionales del siglo XIX, del siglo XX, y modificando el entorno que tenía ya consolidado y declarado. Pero lo llamativo de esta edificación es que de algún lado se ha conseguido esa lápida de bronce, estilo Art Nouveau, que habían en los bloques antiguos, que de igual manera sufrieron afectaciones por la exhumación de oficio que les practicaron a sitios antiguos del siglo XIX y principios del siglo XX que no tenían deudos para pagar por los espacios y fueron retirados, contraviniendo el principio de perpetuidad con los cuales habían sido adquiridos por sus familiares. En el área fundacional, como vemos en la segunda fotografía, se tenía un entorno antiguo y sobrio y ha ido apareciendo en diversos lugares nuevos mausoleos construidos sobre antiguas criptas demolidas o mausoleos también, la mayoría de ellos con un mismo diseño que usan revestimientos de porcelanato, puertas de vidrio y columnas de sección cilíndrica revestidas de un plateado liso. En esta, que le llamaremos limpieza administrativa, se exhumaron personajes notables de la historia cochabambina y boliviana, así como que se perdieron también mausoleos de alto valor patrimonial arquitectónico y piezas de arte funerario únicas en materiales como mármol de Carrara, bronce y otros. Destacar que este espacio ya tenía una valoración, un registro de sitios funerarios, motivo de su declaratoria, que fueron omitidos para incrementar los ingresos por servicios funerarios, y esto está provocando una transformación que altera lo que fue declarado. Hablaremos ahora del proceso de investigación y gestión con la Universidad Mayor de San Simón, con el Colegio de Arquitectos de Cochabamba a través de la Sociedad de Investigación Académica y otros con los cuales se fueron generando documentos como por ejemplo estos banners, planos, datos de personajes históricos según sus características, políticos, artistas, profesionales notables, ilustres, etc. También destacaremos la creación de distintos circuitos
turísticos que se trabajaron en el interior del cementerio. Por ejemplo, el arquitectónico, el de personajes notables, el de esculturas, el de presidentes, el de mujeres célebres, de los beneméritos de la patria, etc. Teniendo como plano base el elaborado por el municipio en el año 2012, que sirvió para hacer todos estos trabajos. La prensa ha cubierto estas investigaciones en varias oportunidades. Aquí tenemos un artículo que destaca la elaboración de 60 biografías en el cementerio. Se trabajó con niños y con jóvenes, además del cementerio, que acudían y visitaban este sitio de manera frecuente. Se crearon varios proyectos, como por ejemplo el Paseo Nocturno con las Almas, que empezó a funcionar a partir del año 2015. También se trabajaron concursos de fotografía digital y se participó en el concurso mundial de fotografía de monumentos, denominado Wiki Love Monuments de Bolivia, en varios años. En este caso, el afiche es del 2018, lo que permitió un registro amplio de los patrimonios funerarios de todo Bolivia. Con la Casa de la Cultura se trabajó el documental del Cementerio General de Cochabamba a cargo de una empresa cinematográfica denominada Pixel. Acá tenemos los trípticos que fueron impresos para el Paseo Nocturno con las Almas. Y acá tenemos lo que se logró hacer con el diario Opinión, una separata que registraba varios datos del Cementerio General de Cochabamba y cementerios de Bolivia, incluyendo el plano y varios elementos que eran importantes. Se logró organizar en Cochabamba el 19º Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, un evento importantísimo, llevado a cabo del 6 al 11 de noviembre del año 2018, al que acudieron 150 ponentes de 17 países. Fue un encuentro muy importante porque pusimos en valor el patrimonio funerario del Cementerio General de Cochabamba, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Hicimos muchos trabajos de difusión. Acá vemos, por ejemplo, una interacción entre niños y jóvenes que frecuentaban el cementerio con estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón, quienes les explicaban las biografías de los personajes notables y las características de los estilos arquitectónicos y artísticos. Estas actividades las íbamos registrando a través de fotografías durante el tiempo. También tenemos las visitas nocturnas que mencionábamos hace un momento, que fueron creadas por la Universidad Mayor de San Simón, a las que invitamos a otras instituciones a poder participar, como el Colegio de Arquitectos de Cochabamba, la Universidad Simón y Patiño, el Instituto Federico Álvarez, el Comité Cívico Femenino de Cochabamba, entre otros. Esta actividad tenía el objetivo de visibilizar los valores patrimoniales del cementerio. Los estudiantes estudiaban los sitios, se disfrazaban de los personajes para contar su biografía o bien explicaban los valores patrimoniales arquitectónicos de cada sitio funerario, interactuando con la población que acudía masivamente a la actividad. Estos recorridos los iniciamos, como mencioné anteriormente, en el año 2015. Lo hicimos hasta el año 2022. Se armaban además en la puerta del cementerio enormes mesas de Todos Santos como un atractivo de la fiesta. Con todo ello, logramos a través de muchos años de investigación y muchas personas e instituciones involucradas la publicación de este plano en coordinación con varias instituciones, el Colegio de Arquitectos de Cochabamba, a través de la Sociedad de Investigación Académica, la Universidad Mayor de San Simón, a través de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, la Universidad Privada Boliviana, a través de su carrera de arquitectura, y el Comité Cívico Femenino de Cochabamba, y muchos profesionales e investigadores e estudiantes que fueron adhiriéndose a trabajar en un plano donde rescatábamos la mayor cantidad de información sobre el Cementerio General de Cochabamba, teniendo las tipologías de enterratorios, de estilos arquitectónicos, lista de algunos personajes, fotografías de sitios y áreas funerarias, teniendo igual un registro de los bloques patrimoniales demolidos en los años 2021 y 2022. En el reverso del plano está el patrimonio arquitectónico por estilos: neoclásico, neorrománico, neogótico, neoegipcio, ecléctico, historicista, art nouveau, art déco, neocolonial, influencia japonesa, racionalismo, organicismo, funcionalismo, brutalismo, futurismo y posmoderno.
Varias de estas tipologías son una evidencia de los 200 años que tiene este cementerio, constituyéndose en un atlas de estilos de la arquitectura universal. Es un espacio que refleja y representa a lo que acontece en la misma ciudad. También tiene un espacio que cuenta las características del cementerio y un tributo a los arquitectos y arquitectas fallecidos que dejaron huella por sus contribuciones en la ciudad. Se hizo un estudio de valoración patrimonial colocando categoría 1 a los que tenían valor histórico, arquitectónico, artístico, beneméritos de la patria, héroes de la patria, etc. Una categoría 2 al valor arquitectónico paisajístico, una 3 a edificaciones funerarias de contraste que rompen con la estructura del conjunto, una 4 a las que no son funerarias, una 5 a las edificaciones perdidas o demolidas, en este caso bloques, a las 6 espacios libres, disponibles y sin ocupar. Con estas categorías se armó un plano de valoración patrimonial del Cementerio General de Cochabamba, teniendo 3.674 sitios funerarios valorados. En este plano podemos ver los nuevos mausoleos de color rojo, todos ellos iguales, sin identidad, que le han causado severas alteraciones al conjunto patrimonial que se había consolidado motivo de su declaratoria, tanto departamental como municipal. Con estas acciones la perpetuidad está siendo erradicada precisamente por valorar el ingreso económico. Si alguien no paga, si no readjudica su sitio como han establecido, pues directamente lo demuelen y colocan uno nuevo por 30 años. Y eso a la larga va a transformar este sitio y se va a perder sus valores patrimoniales. Y eso nos preocupa, porque esta práctica va en contra de la Constitución Política del Estado, al no reconocer que este cementerio ya contaba con su propia valoración por medio de 2 declaratorias, y esta acción no prescribe en el tiempo. En el plano, los de color rojo están alterando el patrimonio de conjunto que se tenía. Esta fotografía mostrada al inicio es una evidencia de los drásticos cambios que está sufriendo el paisaje patrimonial en el área fundacional del Cementerio General de Cochabamba, donde se observa que en el lugar donde existían criptas, ahora existen mausoleos nuevos. Se está cambiando esas criptas y enterratorios de piso por mausoleos. Y principalmente su característica de conjunto estaba en la combinación de ambos, enterratorios de piso y mausoleos, llenos y vacíos, que permitían visuales interesantes y valiosas. Este es un mausoleo patrimonial registrado y documentado que antes había, y en su lugar se construye este otro. Este caso ha sucedido en varios mausoleos y enterratorios, o bien se han transformado los ya existentes, como este de 1929, aparece con revestimientos que no son de su estilo y cambios en su estética. Y así han ido apareciendo estos mausoleos nuevos, en su mayoría vacíos, al parecer elaborados por 1 o 2 proyectistas que nos contaban que hacen el mismo diseño en todos los casos, con algunas variaciones. Cuando son enterratorios de piso, los convierten en estas cajitas pequeñas que tienen una esquina vidriada, y vemos que el cementerio antiguo de 200 años está empezando a desaparecer rápidamente. En las áreas verdes, estos mausoleos se han construido de forma masiva, sin planificación, donde los espacios de circulación entre unos y otros son mínimos, casi podríamos decir en algunos casos hasta inexistentes, situación que seguramente va a dificultar el proceso de inhumación. La conservación adecuada de los espacios funerarios patrimoniales es un recurso inagotable para el fortalecimiento y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial de todos los pueblos. Más allá de las malas noticias, tenemos una buena, que es un intento de salvar este espacio que se encuentra en este momento en proceso. Se trata de una declaratoria nacional como Patrimonio Cultural Material e Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia. Ha sido aprobada como proyecto de ley número 181/2024-2025 por la Cámara de Senadores. Se espera pronto su aprobación por la Cámara de Diputados, y ojalá este marco normativo proteja lo que aún queda de este espacio funerario que por encima de las leyes y normas han priorizado la recaudación económica
sin importar el daño que le han hecho a la memoria colectiva y al patrimonio cultural de todo un pueblo. Muchas gracias por su atención y con ello concluyo mi presentación. Muchas gracias, Patricia, y bueno, felicitaciones por el esfuerzo y por el trabajo realizado de todo el grupo, de toda la coordinación que se tuvo para poder llegar a poder presentar este proyecto de declaratoria de patrimonio mediante ley, ¿no? También tenemos muchos cementerios patrimoniales, pero justamente la idea de abrir una puerta a las declaratorias de patrimonio cultural a los cementerios es sumamente necesaria, porque así como lamentablemente tuvimos que ser testigos de la destrucción de una buena parte del patrimonio cultural del cementerio de Cochabamba, incluso teniendo una declaratoria a nivel departamental y una declaratoria a nivel municipal que fue derogada con la intención justamente de poder realizar estas malas prácticas, ¿no? Es necesario que nuestros cementerios patrimoniales tengan una normativa y un instrumento jurídico que respalde su conservación y que también a través de esto se pueda difundir este patrimonio cultural tan importante desde todo tipo de enfoque, desde el punto de vista material, inmaterial, histórico, cultural, paisajístico, urbanístico, etcétera, ¿no? Entonces, yo solamente quiero mostrar uno de los ejemplos de cómo desde el año 2004, que se iniciaron los primeros encuentros a nivel iberoamericano, se han ido presentando también estos cementerios, y no solamente, vuelvo a repetir, los de las capitales departamentales o los principales, sino que también una serie de cementerios a nivel nacional, como por ejemplo el cementerio de Trenes en Uyuni, y bueno, muchos otros que son importantes, pero abrir esta puerta, y en este sentido agradecemos también las gestiones del doctor Guillermo Calvo, al ser declarado uno de los primeros cementerios patrimoniales de Bolivia, el cementerio de Sucre, y bueno, por supuesto, ya en el año 99, si no me equivoco, el de La Paz, por primera vez. Entonces, me gustaría compartir una imagen, por favor, ¿no? Del trabajo que se está realizando a nivel de red nacional. Esto solamente es un ejemplo de cómo, con elementos relativamente sencillos, podemos hacer una difusión a nivel nacional de nuestros cementerios patrimoniales. Y aquí le voy a dar paso, por favor, a la arquitecta Eliana de Filipis, para que nos explique cómo se presentaron este tipo de fichas, pasado encuentro en México en el año pasado. Por favor. Buenas noches a todos y gracias por las brillantes exposiciones de cada uno. Bueno, en este momento voy a explicarles así bueno, a grosso modo, la ficha técnica en realidad del cementerio croata de Oruro y que ya nos anticipó precisamente el arquitecto David Bravo. Bueno, comentarles que el cementerio croata de Oruro en realidad fue construida a raíz de que hubieron varios inmigrantes, mucha importancia, digamos, que llegaron desde Croacia. En esa época era Yugoslavia. Muchos de ellos se asentaron en 1890 hasta, bueno, 1910. Hubieron distintas épocas que vinieron a Bolivia y los primeros se asentaron precisamente en la ciudad de Oruro. Hubo un gran aporte precisamente de los inmigrantes, de manera que hablando de cementerios, o sea, finales más o menos del siglo XIX y principios del siglo XX, hicieron la construcción del cementerio croata, que antes era la compañía voluntaria de Eslava, de bomberos, bomba eslava número 1 de Oruro, ¿no? Que fue realizada y donaron el primer carro bombero a nuestra entidad voluntaria. El cementerio croata fue considerado y es considerado como una verdadera joyita arquitectónica que fue construido en 1916 y posteriormente en 1920 y se fueron incrementando otros mausoleos más en 1930, 40 y luego pabellón donde están muchos migrantes croatas. En cuanto a la valoración, podemos ver, de acuerdo a las imágenes, muchas de las lápidas fueron labradas en mármol y talladas, muchos de ellos
hicieron, digamos, este tallado porque son especialistas en cantería. En Croacia, precisamente, se especializan y se especializaron en lo que sería cantería, ¿no es cierto? Con diseños exclusivos, digamos, con diseños de esa época. Entonces, lo que ellos quisieron era precisamente trasladar, digamos, su arquitectura, los estilos, el tipo de labrado, teniendo esa influencia, ¿no es cierto? Y piedras fueron obtenidas y labradas provenientes de varias canteras que queda a pocos kilómetros de la ciudad de Oruro. Bueno, este cementerio croata pertenece a patrimonio de la inmigración croata a Bolivia para que perdure el tiempo y el recuerdo de los migrantes croatas. Para este cementerio, en realidad, el terreno fue donado el 22 de octubre de 1916. Es así de que se fue conformando el cementerio croata. En la imagen izquierda podemos ver que es una influencia de Art Deco con columnas dóricas y tiene el avitolado que representa, digamos, a una arquitectura de época, ¿no es cierto? Posteriormente vemos a los mausoleos tallados, o sea, de varios croatas, entre ellos tenemos Jankovic, Dubravcic, tenemos como también Ostojić y otros, Savio Zelo, que son de influencia neobarroco. Y como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos una portada preciosa que está tallada igual con un estilo neomozárabe. Abajo tenemos, o sea, el carro de bomberos y esta es una procesión precisamente. Encima llevaron los restos de un presidente que fue o sea, fue donado al carro bombero en la presidencia de Marcos de Filipis Dubravcic. Y bueno, en la parte inferior vemos también la procesión donde están todos los bomberos, el cuerpo de bomberos, referente a las lápidas, el diseño y las esculturas de las tumbas de los mausoleos son piezas de arte destinadas y cristalizadas y los deseos de trascender la muerte y perpetuar la memoria de los fallecidos, ¿no? Sin embargo, las tradiciones y usos y costumbres funerarias se caracterizan la cultura. Años anteriores tengo entendido que se hizo un recorrido de guiados por los estudiantes en la noche de museos y se hizo un circuito, ¿no? de estas lápidas y todo ello, donde se demostraron precisamente los mausoleos que representan distintos estilos arquitectónicos. En cuanto a la vegetación, una vegetación media, alta y baja, que vendría a ser como una especie de un recibimiento al iniciar, donde los dolientes podían estar situados, digamos, en ese sector y al fondo tienen como un pequeño altar. Esa sería la exposición, más bien muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, arquitecta. Sí, por favor, directamente invitar a Paula para que pueda darnos el honor de clausurar este pequeño evento, pero que va a ser el inicio de un trabajo que ya va a ser muy constante y continuo a partir de la próxima gestión. Bueno, ¿qué más podría agregar? Hay varias cosas que quisiera comentar. Me ha sorprendido gratamente ver la participación que ha tenido este webinar. Hay que decir varias cosas. Yo veo a don Elías preocupado, veo a David preocupado, pero los problemas de los cementerios son transversales, son transversales e internacionales. A todos nos pasa lo mismo, en todos los países pasa lo mismo. Yo estoy representando aquí a la Red Iberoamericana, a nuestro presidente Leonardo Saldumbide de Ecuador, a Luis Dulot de Argentina, y está Brasil, está Uruguay. Nosotros hemos tenido también un coloquio hace poquito aquí en Chile y hemos conversado todos estos problemas que ustedes plantean. Es difícil lograr estas declaratorias, es difícil. Pero nosotros estamos aquí junto a Patti, hemos estado siempre desde el día 1 tratando de darle siempre el apoyo por el tema de Cochabamba. Todos los países hemos puesto nuestro granito de arena en el apoyo, en las cartas, en lo que podemos, porque mucho es difícil hacer, eso ya lo sabemos, pero siempre que ustedes lo necesiten, la Red Iberoamericana va a estar al lado de ustedes.
una duda. Hay que tener presente siempre que los cementerios hay que reconocerlos como aulas abiertas. Los cementerios siempre, además de ser estos museos a cielo abierto, son salones de clases. Ahí siempre vamos a estar aprendiendo, tanto los universitarios como los escolares, como el público en general. Y es ahí, en estas aulas abiertas, donde estamos construyendo importantes sinergias interdisciplinarias, que no podemos perder ese norte, no podemos olvidar ese punto, porque sin eso no existiría la red, no existiría la red boliviana, la chilena, la uruguaya, no existiría, no tendría razón de ser. La red iberoamericana reafirma la importancia del patrimonio inmaterial, ¿no es cierto? Los usos, los ritos, todo eso para nosotros, cuando hablamos, ustedes en un momento hablaron de patrimonio material e inmaterial y como que los separamos, pero yo creo que hay que juntarlo, que es una sola cosa. Cuando hablamos de patrimonio cultural, es tanto el material como el inmaterial. El paisaje cultural también es un paisaje que incluye a los individuos, a la gente, a los que visitan, a los deudos. No es solamente los árboles, no es solamente el paisaje que estamos acostumbrados a la naturaleza, también es el paisaje social, es el paisaje humano que también es parte de estos cementerios. Ahí Mauricia lo explica, es parte, ella es parte, la asociación es parte de este cementerio, es parte de ese paisaje cultural. Entonces, cualquier parte de esta estructura que falla, se rompe y se arruinan nuestros cementerios, se arruina nuestro patrimonio, se arruina y perdemos nuestra identidad local. Entonces es súper importante que cualquier arista de nuestro cementerio esté valorada, cuidada y esté siempre estudiada. Por eso la red iberoamericana se enfoca principalmente en tres aristas, en la investigación, la formación y la cooperación. ¿Y la cooperación cuál es? Esta, cooperar en estas instancias de difusión en la que hay colegas que están presentando sus investigaciones, están contándonos sus problemas de los cementerios, están contando cómo estudian y cómo tratan de poner en valor cada uno de sus cementerios. Yo estuve en Yacuiba una vez, hace años. En realidad estuve como 2 veces. Atravesé de Argentina a Bolivia caminando desde el pueblito que está al otro lado de Yacuiba y pasé por Tarija y llegué a Santa Cruz de la Sierra. Es impresionante, el paisaje es maravilloso. En esa época no se me ocurrió ir al cementerio de esa zona. La verdad que llegué directo al cementerio de Santa Cruz de la Sierra. Y fui en la época que murió, justo había muerto esa semana Hugo Banzer. Así que imagínense la cantidad de años que fui. Hay que rescatar esos cementerios, hay que rescatar, todos esos cementerios tienen un valor incalculable. Y eso que usted cuenta, no me acuerdo quién fue el que contaba, no sé si fue David, que los cementerios, los mausoleos van cambiando y les van poniendo vidrio y les van poniendo azulejo y van cambiando la estructura original. Pasa en todos lados, aquí también ha pasado. Yo he visto aquí en el sur de Chile cementerios que han cambiado completos, les han puesto azulejos completos, porque claro, eso los mantiene mejor protegidos de la lluvia, entre comillas, mejor protegidos de la lluvia, pero hemos perdido todo el cementerio original. Entonces, nada, darles ánimo, mucho ánimo, seguir incentivando y motivando a estas instancias. Esto de la webinar me parece extraordinario. Yo creo que habría que hacer webinar internacionales, con cooperación internacional, para que hagamos catarsis en conjunto y podamos exponer temas que nos convocan a todos. Felicitaciones, Patti, felicitaciones al equipo, felicitaciones, Orlando, Elías, siga trabajando, ánimo. Gracias. David siga poniendo ahí todo su mejor empeño en su estudio. Silvia, muchas gracias por el apoyo. Mauricia, ánimo. Y Eliana, siga haciendo esas fichas maravillosas. Bueno, a Iván lo veo ahí en el WhatsApp, así que lo felicito después. Ánimo, Patricia, y estamos con ustedes, la Red Iberoamericana en general y en particular junto a ustedes. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias Paula y a A todos los Paula, perdón, Paula. presentes, a todos los expositores y a todos los participantes que nos han acompañado hasta esta hora. Así que nada más que decir que dar las gracias a todos
y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.